fraguante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. Bienvenidos. Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de Nuestra Señora de la Unidad. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Bienvenido, amigos, y bienvenido, padre. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este día en nuestro programa arquidiocesano de Chicago Católico. ¿Y qué hay de nuevo? Bienvenidos, Alejandro, y bienvenidos, Chicago Católico, aquí llegando a tu casa, a tu vida, a tu corazón. En el día de hoy, Alejandro, deseamos nuevamente promover lo grande que se está haciendo en este concepto de misa y más, misa y más. Como ustedes bien saben, hermanas y hermanos, misa y más es un concepto donde se celebra la Eucaristía en la televisión, para la televisión, ciertamente también para YouTube y otros medios. Y aparte de eso, hay otro componente. Puede ser un componente litúrgico, puede ser un componente pastoral, puede ser un componente teológico, de diferentes perspectivas de justicia social. Entonces, tengo entendido que tenemos un video concerniente a eso, ¿no? Así es, padre. ¿Qué vamos a ver en ese video? En este próximo edición de La Hora Católica Misa y Más, que se estrena este domingo a las 9 de la mañana, tendremos una conversación con el padre Néstor Sainz, párroco de las comunidades de San Pancracio y Nuestra Señora de Fátima, sobre las actividades de su parroquia. Más adelante en el programa hablaremos con Víctor Vallejo y conoceremos detalles de un retiro especial dedicado a la iglesia doméstica. Un espacio de inspiración, formación y acompañamiento para parejas y padres que desean educar en la fe con amor y esperanza. Y antes de entrar al video, hermanas y hermanos, el padre Néstor ha sido muy instrumental en Nuestra Señora de Fátima. Ha estado por varios años en esa comunidad. Esa era su comunidad original antes de unirla, me parece, a San Pancracio con Renueva Mi Iglesia. Y él ha tenido una preocupación en todas las áreas, desde a nivel devocional de Nuestra Señora de Fátima, administrativo, arquitectónico. Ha renovado esa iglesia que es una joya. Entonces agradecemos el trabajo de padre y del padre Néstor, y también tenemos al señor Vallejo. El señor Vallejo entra a nosotros hace unos cuantos años, ¿verdad? Ya lleva unos cuantos años, y él es muy preocupado en cuestiones de la familia, Sí. cuestiones familiares, retiros, papá, mamá, jóvenes y demás. Así es que, disfruten este adelanto de La Hora Católica, Misa y Más. Víctor, háblanos un poco sobre este retiro para padres. Pues ¿De qué se trata? el padre ya nos comentó, esta parroquia es una parroquia vibrante y se preocupa por la fe.
Y nosotros como Oficina de Dignidad Humana y Solidaridad, uno de nuestros pilares es la formación. Y nosotros hemos centrado nuestra formación en los jóvenes y en los jóvenes adultos con la teología del cuerpo. Y hemos descuidado un poco la parte de los papás, que el rol del papá es la paternidad responsable. Ellos son los que pasan los valores, la fe a sus hijos. Entonces hablé con el padre, hacemos pues vamos a tener un retiro para papás, para que se reflexione sobre el llamado, la vocación del matrimonio, la vocación de la importancia de pasar la fe a los hijos, el llamado que Dios nos da. Dios nos crea, nos ama, nos hace únicos, nos da este bellísimo don de ser papás, de hijos, y también tenemos una responsabilidad de educarlos en la fe. Y vamos a tener el privilegio de tener un padre del Perú. Sabemos que Perú ha dado mucho a la iglesia. Hoy en día sí. El Papa muy popular, se formó en Perú. Se formó en Perú. La teología de Perú es una riqueza, y va a venir un padre de Lima. Sí. Háblenos un poco sobre el orador principal. Sí, el que va a venir a predicar este retiro, esta formación, es el padre Jorge López. Él es maestro en la Facultad de Teología allá en Lima. Él se graduó en España, tiene un doctor en moral. Ya vino aquí el año pasado con nosotros, nos dio un curso de moral muy bueno, excelente, un taller de formación aquí a Olivia para que quedamos. Entonces, cuando Víctor me propuso este retiro, le dije, mira, este padre está preparado para ese retiro. Le hablé a él y si yo, encantado, si me invita, yo voy con gusto, ¿no? Entonces, incluso le propuse, en los días que esté aquí, otra vez poder entrevistarlo, días antes del retiro, se puede agarrar una mañana, llevarlo, usted lo puede entrevistar para que él invite a más personas a este retiro que va a ser muy bueno para padres de familia, ¿no? Que sería el último sábado de septiembre. Este retiro es enfocado en el concepto de la iglesia doméstica. Iglesia doméstica. ¿Cómo se define en la iglesia este concepto y por qué es tan importante hoy día? Pues la iglesia en general es la iglesia, la madre de todos. Nuestra iglesia, qué bueno que el padre mencionó Fátima. Yo acabo de venir de Fátima. Nuestra madre siempre está pendiente de nosotros. Y qué bueno que esta espiritualidad de querer a nuestra madre la tenemos bien enraigada a nosotros. Nuestra madre no nos deja solos, y la iglesia es una madre, está cuidando por nosotros. En estos momentos difíciles que estamos pasando en nuestro país, la iglesia está presente, no nos deja, y es una madre, es la iglesia, la mamá de todas las familias. Entonces cada uno de nosotros tenemos una familia en donde nosotros también somos una iglesia pequeña. Pero la iglesia es ¿cómo se llama? La madre de todas las familias, es nuestra madre. Y nosotros, la familia doméstica, quiere decir que cada familia es una iglesia, donde se debe de adorar a Dios, donde se debe de orar, se debe de pasar los valores a la nueva generación, el cual es una bendición, pasarle la formación a los hijos, formarlos, desde educarlos en la fe. Es una bendición pasarle lo que yo creo que lo que mis abuelitos me enseñaron, que nuestros apóstoles nos enseñaron, lo que vivieron y lo que hemos vivido el día de hoy, que Dios no está lejos de nosotros, sino lo podemos ver, tocar, experimentar, y lo tenemos en la Eucaristía más cercano. Cada domingo que venimos, nuestra madre nos alimenta, y la iglesia es protectora de estos valores, de que vieron a Jesús, de que se sana, de que nos sigue alimentando y sigue estando con nosotros. Dios es increíble. La iglesia es nuestra madre que nunca nos aleja, y aquí está todavía. El Padre bien está dispuesto a seguir formándonos, a recordarnos nuestra identidad que estamos llamados a formar. Estamos llamados a formar, no nada más tener hijos y dejarlos así, que ellos aprendan por su cuenta. No, nosotros somos responsables de formar a nuestros hijos. Así es que ahí lo tiene. Entonces ese es el adelanto de este programa de La Hora Católica, Misa y Más, con el padre Néstor Sainz y Víctor Vallejo. Así es. Entonces, aquí hay dos llamados. El primero es acompañar al padre Néstor. No, vayan a la iglesia, vayan a su Santa Misa en su comunidad, pero entonces de una forma especial
Vamos a presentar estas dos opciones, Nuestra Señora de Fátima y San Pancracio, como opciones para celebrar la Eucaristía con el Padre Néstor. Y de segunda instancia tenemos el trabajo del Señor Vallejo y este retiro para padres. Y el tema general de este retiro es construir una cultura de vida a través de la iglesia doméstica. La cultura nuestra aquí en los Estados Unidos y en el mundo en general es una cultura de muerte. ¿Ves? Es una cultura donde los conflictos se resuelven por guerra, por confrontación física. Aquí en los Estados Unidos por violencia, y también el aborto es una cultura de muerte. La pena de muerte. La pena de muerte. Entonces vemos cómo tenemos una cultura de muerte ya puesta. Y necesitamos una cultura de vida. Ya la iglesia la tiene en términos de la iglesia como institución. Pero ¿dónde comienza todo esto? En la casa. Es en la casa donde se comienza esta cultura pues de vida y optar por la vida y por las cosas que son de Dios. Y de ahí este retiro en particular. Porque recuerden, tenemos la iglesia, digamos la iglesia santa, católica y apostólica. La institución, la iglesia mística, está ahí. Pero también existe la iglesia doméstica. Y la iglesia doméstica son esos espacios que papá y mamá o los encargados de la familia hacen para, digamos, orar. Antes de las cenas, antes de los almuerzos, que se reúne la familia, orar. Son personas en la iglesia doméstica que tienen su altarcito. A veces es una tablita, o un cuadro. Entonces, a la Virgen, un crucifijo, algún santo de preferencia, y la familia se reúne para orar. Yo conozco familias que tienen pequeñas fuentes para agua bendita, y las tienen así en la puerta. Y cuando entran y cuando salen se persignan. O sea, eso es iglesia doméstica. Hay hijos que todavía le piden la bendición a los papás cuando se van a la escuela o cuando se van a trabajar, inclusive adultos, ¿no? Cuando vienen a visitarlos. Entonces, eso es iglesia doméstica. Y ahí se tiene que empezar esta cultura de vida. Así es, Padre. Así es que, de nuevo, están promoviendo el retiro para padres, construir una cultura de vida a través de la iglesia doméstica, como usted lo bien ha mencionado. Se lleva a cabo el sábado 27 de septiembre en la parroquia de San Pancracio. El Padre Jorge López, profesor de teología en Lima, Perú, compartirá reflexiones sobre cómo las familias pueden ser un testimonio vivo en el Evangelio de la vida. Este evento, organizado por la Arquidiócesis de Chicago y parroquias locales, está abierto a todos, especialmente a parejas y padres que desean fortalecer su fe y misión en el hogar. De nuevo, sábado 27 de septiembre, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, en la parroquia de San Pancracio, ubicada en el 4025 al sur de la avenida Sacramento en Chicago. El costo, muy poco, $10 por persona. El pago debe realizarse en línea al momento del registro. Favor de registrarse con ese enlace, pueden escanear el código que ven en su pantalla ahí, o si gustan más información, comuníquense con el señor Víctor Vallejo al 312-534-5373, de nuevo, 312-534-5373. Y hablando de formación, hablando de encuentros teológicos, formativos, les anunciamos Tacos y Teología. Tacos y Teología en la parroquia de Nuestra Señora de las Alturas. ¿Buscas un lugar para crecer en la fe, para hacer nuevos amigos y disfrutar de deliciosos tacos y su bebida? Pues comparta, ven a compartir en Tacos y Teología. Es una noche pensada para jóvenes adultos que desean conversaciones reales, una buena comunidad y mucha risa y tacos. Las edades son de 18 a 39, todos bienvenidos, todos los lunes, comenzando el 22 de septiembre hasta el 20, ¿verdad? Hasta el 20 de octubre a las 7 de la noche, de 7 a 10, más o menos es el horario. Y será en el Centro San Pablo,
que queda en la 2525 al sur de la calle Halsted, ¿ok? Un poquito para el sur, ¿verdad? Al sur de la calle Halsted en Chicago Heights. ¿Y qué van a esperar? ¿Con qué se van a encontrar en ese lugar? Bueno, conversaciones honestas, inspiradoras sobre la vida, sobre la fe, cómo conectar la fe con la vida diaria, sesiones de preguntas y respuestas para enfrentar estos grandes retos de esta generación. Ponentes invitados que hablan con sinceridad, comida y bebida, que de verdad vas a disfrutar. Por favor, si quieres, puedes escanear el código QR que ven en su pantalla o llamar a la rectoría al 708-755-0074. 708-755-0074. Muy bien, padre. Estuve yo escaneando el internet por más actividades y me encontré en el sitio, en el boletín de Santa Inés de Bohemia, estos anuncios. El movimiento apostólico Encuentros Juveniles y la parroquia San Pablo II, San Juan Pablo II, te invitan al encuentro número 24 de mujeres para mayores de 18 años hasta 99 años de edad. Muy bien. Del 25 al 28 de septiembre, si nunca has vivido un encuentro con Cristo o quieres sentir paz, ven y obtén la solución de todos tus problemas. Para más informes, llamen al 312-964-1686. De nuevo, 312-964 y 1686. Y no se dejan de atrás los hombres. Hay el mismo movimiento apostólico Encuentros Juveniles y la parroquia San Juan Pablo II los invitan al encuentro número 24 para jóvenes, para mayores de 18 años hasta 99, del 2 al 5 de octubre. ¿Tienes problemas y nada te ha funcionado? ¿Quieres sentir la paz y felicidad verdadera? Ven a vivir esta experiencia única en tu vida. En el Centro Escolar Holy Cross, 4541 Wood, la calle Wood en Chicago. Para más informes, llamen al 630-870-6689. De nuevo, 630-870-6689. Alejandro, te sorprendería saber, quizás, la cantidad de personas, muchos de ellos adultos, que no han tenido una experiencia de retiro. Vienen de nuestros países donde ciertamente se hacen retiros en nuestros países, pero es más bien una modalidad, es algo que está surgiendo ahora y se está haciendo mucho los pasados 20, 25 años. Pero hay personas que te dicen, no, si yo me crié en el campo y eso no se hacía, se hacían rosarios, devociones, procesiones, ciertamente, pero esto como un retiro, pues no. Pues aquí está la oportunidad, en vez de uno lamentarse, aprovecha de que tienes un retiro diseñado, un encuentro de mujeres, y otro diseñado, un encuentro para hombres. Y lo que me causa alegría es que es el movimiento apostólico de Encuentros Juveniles y la parroquia de San Juan Pablo II el que está ordenando y coordinando todo esto. Mira qué bueno, ¿no? Y hace eco con las recientes canonizaciones que tuvimos. Frassati, el santo Frassati y Carlos Acutis. O sea, los dos muy jóvenes. Acutis un chamaco de 15 años y Frassati un joven adulto también. Entonces mira cómo esto está señalando, pues todo se une a señalar que la esperanza para poder continuar con una iglesia más informada, más activa, más plena, reside en la juventud. El presente y el futuro de la iglesia. Así es. Y continuamos, hermanas y hermanos, con amigos. Y queremos presentarles, me parece que nuevamente, creo que lo habíamos mencionado anteriormente, una vez más, una cena baile en beneficio a las misioneras hijas de San Pío X. El 24 de octubre se llevará a cabo una cena baile en beneficio de misioneras hijas de San Pío X en el Elmcrest Banquets and Catering, que queda en la 7370 al oeste de la avenida Grand, en lo que llamamos Elmwood Park, Illinois. Recepción a las 7,
cena a las 8. Y durante la cena cantará el padre Francisco Ortega. Habrá una barra libre y el costo es de $80 por boleto. Así que todos, por favor, invitados a esta gran cena baile. Amenizará el grupo Super Ilusión, ¿ok? Con buena música, habrá buen entretenimiento nuevamente. El padre Francisco Ortega cantará. Y hay que reconocer lo siguiente, estas actividades son necesarias, porque las órdenes religiosas que nos ayudan en las parroquias, Alejandro, no tienen no tienen un ingreso específico. Porque las que quizás tengan ingresos específicos son, digamos, las monjas de clausura que dependen de la venta de rompope, por ejemplo. Sí. De vino, de bordados, de vinos, de ciertos dulces y demás. Artículos religiosos. O, por ejemplo, una orden que se dedica a dar clases, que van a las escuelas católicas, pues ahí devengan un tipo de salario que va a la orden, ¿ves? Todo esto va a la orden, ninguna de ellas se queda con ello, atención, específico. O si son enfermeras. Y antes, sí, enfermeras o hospitales eran dueños de hospitales. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de las hijas de San Pío X, que yo sepa, no hay ninguno de esos recursos para sostener la misión y para sostener la visión de estas queridas hermanas. Entonces, es necesario este tipo de actividad para promover y para tener fondos para que ellas puedan seguir con su misión. Así es, Padre. Así es que no se olviden, el 24 de octubre en el Elm Crest Banquets y Catering, en el 7370 al oeste de la Avenida Grand en Elmwood Park. La recepción empieza a las 7, cena a las 8. El costo es solamente $80. $80 para ayudar a las hermanitas. Y nos vamos de fiesta a fiesta. Y anunciamos otra vez la Noche de Gala 2025. Reserva la fecha. Viernes 7 de noviembre para celebrar el número 23. Celebración Noche de Gala. Para recibir más información, comunícate con Gema Ramírez Santillán al 312-534-8215. 312-534-8215 con nuestra querida Gema Ramírez Santillán para más información sobre la Noche de Gala. Y eventualmente también traeremos más información y detalles. Para las personas que están preguntando dónde va a ser este año, va a ser en el Chateau del Mar en Hickory Hills, así es que al sur del área de Chicago. Así es que más información les va a estar llegando a sus parroquias. Así es. Y finalizamos con el horario de la Virgen Peregrina. El horario de la Virgen Peregrina de esta hermosa experiencia, Virgen Madre de Guadalupe, en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines, ¿no? Continúa siendo de lunes a viernes, el rosario al mediodía, a la 1:30, a las 3 de la tarde y 4:30. Rosario a las 6 también y la misa a las 7. La capilla se cierra a las 8 de lunes a viernes. Así que tenemos ahí una oportunidad de visitar a nuestra madrecita, de traerle nuestras preocupaciones, nuestras mandas, nuestras alegrías y compartirlas con ellas. Así que todos invitados por todos estos días, ¿verdad?, a visitar a la Virgen Peregrina, Virgen de Guadalupe, en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines. Y estuve hablando con el padre Ezequiel la semana pasada y me dice que la gente sigue llegando. Miles de personas han pasado por esta exhibición tan hermosa de la Virgen Peregrina y siguen. Entonces, y al fin de este mes va a haber una misa de clausura. Como despedida. Y despedida, sí, a la próxima peregrinación que va a ser me parece a San Gall, a San Gall, y de ahí a Nuestra Señora de las Américas. Qué bien. Yeah. Y esta es la imagen que saldrá a otras partes también del mundo. Sí, ¿verdad? Sí. Entre ellas de Puerto aquí, Rico. Todavía no han publicado un listado de todos los lugares, pero sí, después de que se
se descubrió la hermosidad de esta imagen. Claro. Tengo entendido que diócesis por todas partes de los Estados Unidos estaban pidiendo que pase por su diócesis. Tengo entendido que las ciudades principales en los Estados Unidos, Nueva York y otros en Texas y en California han pedido la experiencia, pero también las Filipinas, como usted mencionó la semana pasada, en Puerto Rico. Sí, va en camino por, me parece, 5 años. Qué bien, para celebrar los 500 años de la aparición. Así es. Así que continuamos, ¿no?, bajo el amparo de María Santísima de Guadalupe, especialmente en esta coyuntura histórica de nuestro país y de este mundo que está tan corrupto, tan alocado, donde se están experimentando muchas cosas que van en contra de los evangelios y de las enseñanzas de nuestro Padre Dios. Así que por lo menos tenemos estos espacios que resultan alicientes, que resultan un bálsamo al alma para poder continuar con la marcha hacia la casa de Dios. En este año jubilar de la esperanza. Así es. Padre, ¿qué le parece si tomamos un breve descanso? Ciertamente. Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Llegado el tiempo de la caridad actuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo. Nuestra madre siempre está pendiente de nosotros. Y qué bueno que esta espiritualidad de querer a nuestra madre la tenemos bien enraigada a nosotros. Nuestra madre no nos deja solos y la iglesia es una madre, está cuidando por nosotros. En estos momentos difíciles que estamos pasando en nuestro país, la iglesia está presente, no nos deja y es una madre, es la iglesia, la mamá de todas las familias. Entonces cada uno de nosotros tenemos una familia en donde nosotros también somos una iglesia pequeña. Pero la iglesia es ¿cómo se llama? La madre de todas las familias, es nuestra madre. Y nosotros, la familia doméstica, quiere decir que cada familia es una iglesia, donde se debe de adorar a Dios, donde se debe de orar, se debe de pasar los valores a la nueva generación, el cual es una bendición, pasarle la formación a los hijos, formarlos desde educarlos en la fe. Es una bendición pasarle lo que yo creo que lo que mis abuelitos me enseñaron, que nuestros apóstoles nos enseñaron, lo que vivieron y lo que hemos vivido el día de hoy, que Dios no está lejos de nosotros, sino lo podemos ver, tocar, experimentar y lo tenemos en la Eucaristía. Cada domingo a las 9 de la mañana los invitamos a sintonizar La Hora Católica, Misa y Más por Univisión Chicago y por nuestro canal de YouTube Chicago Católico. No se lo pierda. Bienvenidos a la Escuela Latina en la Parroquia de San Jerónimo, donde la diversidad cultural es una bendición. Invitamos a todos los padres de familia a inscribir a sus niños y niñas de entre 7 a 13 años de edad en la oficina parroquial. Nuestro programa educativo ofrece historia, cultura y tradiciones latinas, español, artes y preparación para los sacramentos de Eucaristía y confirmación. Escuela Latina de Historia, Cultura y Religión.
guante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de Chicago Católico. Y ahora pasamos a la lectura del Evangelio de este domingo, que viene siendo la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Lectura del Santo Evangelio, según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo, sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Esta es la palabra del Señor. Hermanas y hermanos, en este domingo estamos celebrando, como dijo Alejandro, la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Y desearía hacer una visita general, leve, sobre las Escrituras, porque todo está bien amarrado para ese domingo en términos de las Escrituras. Por ejemplo, tenemos la primera lectura tomada de Números del Viejo Testamento. Y vemos cómo Dios da instrucciones a Moisés para sanar al pueblo de una enfermedad. Y entonces, porque ellos pecaron en contra de Dios, murmuraron. Y pues claro, Dios le dice, creo que estaban siendo atacados por serpientes. Dios le dice, mira, aquí te voy a dar indicaciones, Moisés. Toma una serpiente como esas y haz una réplica en bronce. O sea, haz una estatua, una réplica de una serpiente en bronce y levántala en un palo, ¿verdad? Y el que haya sido mordido por la serpiente, ese era el problema, y la va a mirar, y la ve, y la mira, vivirá, o sea, se sanará, no tendrá muerte por el veneno de la serpiente. Y así fue. Hizo Moisés una serpiente de bronce, la levanta en un palo, y si alguno era mordido la miraba, pues se sanaba. Ahora, mirando hacia atrás, porque aquí es donde el texto se coloca en el contexto. Si tú tienes una estatua de bronce de una serpiente así enrollada y la colocas en un palo, ¿verdad? Sea de bronce o sea una serpiente de verdad, la tendencia es a que se resbale, porque no tiene dónde sostenerse. Entonces, para sostenerla, ya sea una estatua, ya fuese de verdad, tienes que construirle un traverso, un traverso para que se ancle, se mantenga. Entonces, como quien dice, es una proyección de cómo el mundo se va a salvar a través de la cruz. El Salmo responsorial tiene como a manera de repetición: no olvidemos las hazañas del Señor. O sea, no te olvides de las cosas grandes que Dios ha hecho, que Dios está haciendo y que Dios hará por nosotros. En ocasiones la humanidad se olvida de eso, se olvida de lo grande que es Papá Dios, de lo mucho que ha hecho por nosotros y que va a hacer por nosotros. Y el Salmo nos recuerda amorosamente: no olvidemos las hazañas del Señor. Mira cómo Él perdona pecados, mira cómo Él envió a su único Hijo, mira cómo Él hace milagros, mira cómo Él envía profetas, santos, mensajeros. No olvidemos las hazañas del Señor. En la segunda lectura, Pablo a los Filipenses se dice: Cristo siendo Dios, porque Cristo, todo Dios y todo hombre, atención, todo ser humano, Cristo siendo Dios no consideró que debía de aferrarse
a las prerrogativas de su condición divina. En otras palabras, Cristo nunca utilizó su divinidad como una carta de presentación. Mucho gusto, yo soy Cristo, el Hijo de Dios, soy divino. No, Él nunca se exaltó a sí mismo, Él nunca utilizó su divinidad a manera de propaganda para llamar la atención y para ser el centro, sino que por el contrario, mira lo que hizo Dios en Cristo. Se anonadó, se rebajó a sí mismo, tomando la condición de un siervo, tomando la condición de alguien que venía a servir, y se hizo semejante a los hombres. Atención, aquí la palabra hay que verla y entenderla en su totalidad. Mira cómo se hizo semejante, no igual. ¿Por qué? Porque Él se hizo semejante a los hombres, excepto en el pecado. Ya ahí, tan pronto tú añades ese elemento, ya no es igual, porque hombre y hombre. Él se hizo semejante a los hombres. ¿Por qué? Porque Él no tenía pecado, ni pecado original, ni cometió pecado. ¿Por qué? Porque Él era Dios, y Dios no puede ir en contra de su naturaleza en Cristo, es imposible. Luego entonces, aún así, Él se humilló. Ahí está el punto, más bien. Él se humilló de su grandeza, sin principio y sin fin. Se reduce a la figura de Cristo. ¿Y qué sucede en la cruz? Porque esto es parte, ¿no? En la cruz, Dios se vacía en Cristo. Es una imagen poderosísima, ¿no? Porque se vacía para la salvación. No se vació por puro chiste, no se vació por hacer un espectáculo. No, Él se vacía en la cruz para la salvación del mundo. O sea que lo dio todo. Cuando tú te vacías, tú lo das todo. Y entonces tenemos la aclamación del Evangelio en el Aleluya. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. ¿Dónde es que decimos eso? En las estaciones del Vía Crucis, Día de la Cruz. Y cada vez que se proclama una estación, esa es nuestro canto, nuestro cántico. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Ahí entra el Evangelio. ¿Qué nos dice el Evangelio? Ahí está Nicodemo. Ahora, Nicodemo, que era parte del Sanedrín, parte de la autoridad religiosa, que no quería verse comprometido, porque ya Cristo en ese momento en que Nicodemo lo visita, ya es una figura controversial, especialmente para aquellos que no lo aceptaban o que no le entendían. Entonces, Nicodemo va de noche, ¿ves? Va de noche en la oscuridad. ¿Para qué? Para buscar la luz, para buscar el entendimiento, para buscar la sabiduría. Y Nicodemo dice, Jesús le dice a él, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¡wow! Entonces vamos al Antiguo Testamento para corroborar y confirmar lo que se está pasando en este momento del Nuevo Testamento. Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Se levantó la serpiente para la sanación del pueblo de Israel, y se tiene que levantar Jesús para la sanación y salvación del mundo. Y concluye el Evangelio, porque tanto amó Dios al mundo. ¿Cuánto amó Dios a este mundo? Que Él entregó su Hijo único, el único, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Eso es una promesa, hermanas y hermanos. Si creemos en Él, si vivimos con Él, si vivimos como Él, como Cristo, hay una promesa de la vida eterna. O sea que Dios no nos abandonará a pesar de ciertas condiciones, porque nadie es perfecto. A pesar de ciertas condiciones, Él no nos va a abandonar y nos presenta la carta de vida eterna. Luego entonces, después de haber visto sobrevisto estas escrituras y haber puesto el texto en el contexto con el Evangelio, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a tratar de entender cuál era el propósito original de la cruz. ¿Y por qué hacemos esto? Porque Cristo nace en un momento específico.
O sea, él nace en un momento histórico, él no sale así de la nada, no sale en un vacío, no. Él nace hace 2000 años, en un momento en el pueblo de Belén, hijo de María, su padre no biológico, pero su padre en la tierra, San José, era de la tribu de David. O sea, es específico en eso. Él se convirtió en un ser humano, excepto en el pecado, pero fue real. A lo que voy es que fue una figura real. No, Cristo no fue un cuento de hadas. Cristo no fue un resultado de la imaginación de un pueblo sometido al imperio romano, porque es que no lo pudo haber sido. Porque inclusive las fuerzas judías que estaban buscando libertad, y esto a nivel político, libertad del dominio romano, lo rechazaron. Muchos lo rechazaron por nociones políticas. Inclusive, si revisitamos el juicio, a él se le hicieron 2 juicios en Viernes Santo, entre Jueves Santo y Viernes Santo. Uno era el religioso, donde lo llevaron donde los sumos sacerdotes, pero el religioso no era suficiente para ejecutarlo, porque los judíos no tenían esa capacidad, no tenían ese poder, no tenían ese derecho, sino solamente Roma. Y claro, el segundo juicio fue con Poncio Pilato. Entonces vemos cómo él, pues como no era la respuesta a algunos de los líderes judíos de lo que debería haber su Mesías, pues termina en una cruz. ¿Por qué en una cruz? Atención. Porque la cruz en el Imperio Romano era la forma de castigar crímenes. Era la forma de castigar crímenes para los no romanos. Si tú eras romano o ciudadano romano, no se te podía crucificar. Se hacía otro tipo de ejecución, quizás con la espada, decapitado, etc. Pero cuando eran personas no romanas, en este caso los judíos, recuerden, el Imperio Romano cubría toda la cuenca del Mediterráneo, o sea que habían personas de descendencia griega, de descendencia de lo que es Turquía en estos días, de descendencia africana, el norte de África, etcétera, etcétera. Entonces, ellos, para castigar a cualquier pueblo que se equivocase, cualquier persona no romana, tenían la cruz. ¿Por qué la cruz? Porque el sentido de la cruz tenía lo siguiente. Número 1, símbolo de la dominación romana. Como quien dice, aquí el que manda soy yo. Ustedes en su país, en su locus, tendrán otras formas de ejecución pública o religiosa, no sabemos, pero aquí el que manda soy yo, la dominación romana. Y esa era su manera. 2, era una advertencia de la autoridad cuando se rompía la ley. En otras palabras, si tú rompes la ley, cometes un crimen o rompes la ley en contra del Estado, atención, esto es lo que te va a pasar, la cruz. Era como una advertencia, era como una manera de intimidar. Era un proceso público, ese es el número 3. Era un proceso público donde en ocasiones se hacía algún tipo de juicio frente a la casa del gobernador o algún otro político, no sé, frente al palacio, en la plaza principal o una de las plazas, ¿no?, disponibles, y era un espectáculo. En realidad era un espectáculo donde se humillaba una y otra vez a la persona. Si eran unos cuantos, porque si eran muchos, ni se pasaba por eso. O sea, la humillación era de otra forma. Atención, por ahí voy. Entonces era una vergüenza, porque te colgaban en una cruz. Ahí estaban tus papás, tus hermanas, tus hermanos. Era parte, tus amigos, viéndote colgando de una cruz y no poder hacer nada. Y claro, el resultado era muerte. Y colgando en una cruz, tú podías durar días. Imagínense eso, dependiendo de la fortaleza o de la condición física de la persona acusada. Tú podías durar días. Imagínate una madre, un padre, un amigo, una hermana, un hermano, viendo a su ser querido
pidiendo agua en una cruz, mortificado por los pájaros que vienen a picarle, sangrándose, deshaciéndose, paseándose, imagínense. Entonces, vemos que el significado de la cruz entonces cambia todo eso. Lo otro es que cuando eran demasiadas personas los que se acusaban por hacer actos en contra del Imperio Romano, se hacían crucifixiones colectivas. Y tenías líneas. En una ocasión, creo que uno de los emperadores, a través del gobernador, mandó en una de las revueltas de los judíos, mandó ejecutarlos a los revolucionarios con cruz. Y se decía que eran 2 líneas en el camino que conducía de Jerusalén hasta Belén. Y 500 personas crucificadas, imagínate. Un espectáculo horrible. Y claro, también, o sea, déjaselo a los romanos para ser inventivos, habían todo tipo de cruces. La que le tocó a Cristo es la cruz que conocemos, ¿no? Un palo horizontal y un palo vertical. Bien, esa es la que conocemos. Pero habían cruces que eran en forma de X. Habían cruces donde eras boca abajo. San Pedro murió así. La cruz de San Pedro tiene un palo y el otro está más abajito, porque él lo crucificaron boca abajo. Él dijo, yo no soy digno de morir como el maestro. Y siendo judío, Galileo, entonces le tocó la crucifixión a San Pedro. Entonces era un espectáculo, era macabro, era una forma de humillación a aquellos que rompían la ley. Pero ¿qué significa la cruz para nosotros? Ahí viene el detalle. Para ti y para mí, que creemos que Cristo es el Hijo de Dios, vivió, sufrió, murió y resucitó por nosotros. ¿Qué significa esta cruz en particular? Y de ahí hablaré de la celebración en particular. Bueno, inicialmente este gesto de la cruz no se entendió. De primera intención no vino la claridad sobre este acto. ¿Cómo es eso? Claro que sí. ¿Qué hicieron los apóstoles? De primera intención, la mayoría huyeron, se escaparon. La única constancia que tenemos, el único intento durante el sufrimiento de Cristo fue San Pedro, que fue a ver cómo estaba Cristo durante los interrogatorios, y cuando lo confrontan, él niega a Cristo 3 veces. Entonces, ahí tienes un chispito. Pero ni siquiera él se presentó a la crucifixión. El único que nos consta fue el más joven de los apóstoles, San Juan, que estaba acompañando a la Virgen Santísima, que como no tenía más hijos y no tenía más nadie que la llevara a apoyarla, él sabía, bueno, ella necesita apoyo. Y lo ideal es que para esta cultura que vaya un hombre con ella, porque es una cultura muy machista que se aprovechaba de la mujer, que no tenía un soporte masculino. Ahí estaba él dando la cara, ¿ves? Aquí es donde se reúne todo, aquí se junta cultura, aquí se junta el sentido religioso, la antropología de esta nación. Antropología que choca durante el interrogatorio de Poncio Pilato, porque Poncio Pilato piensa como un romano, ¿no? Usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero él estaba hablando a un pueblo semítico, antropología semítica, ojo por ojo y diente por diente, ¿ves? Pero eso es homilía para otra ocasión. Y regresamos. Los apóstoles todos huyeron, no entendieron. Para los griegos, y por decir griegos, sí nos referimos a gente de origen de Grecia. Recuerden que Jerusalén era una ciudad internacional. O sea, venían de Turquía, Jerusalén, y de Jerusalén mandaban avisos, mensajes por todo el Imperio Romano, ¿no? Frutos, mercancía. Y de hecho en el templo, y habían judíos fuera de Jerusalén que venían a Jerusalén. Y eran judíos griegos, pues tenían moneda griega. O eran judíos etíopes tenían moneda de Etiopía. Entonces se cambiaban las monedas en el templo, ¿ves? Ahí entran las monedas y el cambio de monedas,
para comprar lo necesario para los sacrificios. Luego entonces era internacional. Y había una clase considerada los griegos. Eran los educados, eran los que sabían de filosofía, los que, sí, una población educada. Y ellos concluyeron, Cristo, el Hijo de Dios, morir en una cruz. O sea, lo están viendo muy neutralmente. Ellos están distanciados, ¿no? Y dicen, vamos a pensar esto, vamos a racionalizar. El Hijo de Dios, que Dios envía a su Hijo para morir en una cruz, no hace sentido. ¿Qué padre va a enviar a su Hijo a morir? O sea, no hace sentido. Para los griegos, porque lo pasaron por lo racional solamente. Para los judíos era un escándalo. ¿Cómo es posible que que supuestamente es el Hijo de Dios, vaya a morir como un criminal? O sea, ellos no pudieron reconciliarlo porque no estaban, el texto no se había colocado en el contexto, no entendieron cuál era el plan. Y de ahí que vemos la ausencia de los apóstoles, la incredulidad y el no entender de los griegos, y el sentido de escándalo de los judíos. O sea que de primera intención, este gran gesto salvífico en lo inmediato quizás no se entendió. Pero Dios tiene su manera, atención. Dios tiene sus formas, aunque el ser humano no lo entienda. ¿Cuál es el significado de la cruz? En primer lugar, la cruz es el sacrificio perfecto para salvar al mundo. ¿Por qué? Porque el que muere es el Cordero de Dios, es el místico corderito, es el cordero puro, perfecto, sin mancha. Fíjate cómo en el Jordán, San Juan mira a Cristo desde la distancia y que dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya San Juan lo había identificado. Cristo comienza su jornada en Viernes Santo hacia el Gólgota como a eso de la 1 de la tarde. Y fallece, de acuerdo a la tradición, records, la escritura, a eso de las 3. Ahora, piensen, fíjate cómo eso era viernes. El próximo día era Shabbat. Y no simplemente Shabbat, era un Shabbat de Pascua especial. No se podía trabajar, no se podía hacer nada en Shabbat, ni siquiera cocinar. Entonces todo tenías que prepararlo el día antes. Viernes en la mañana, los corderos, que era parte del sacrificio para la Pascua, se tenían que comprar en el mercado en la mañana de sábado y se sacrificaban entre más o menos la 1 y las 3 de la tarde. Ya los sacrificaban, los limpiaban, los arreglaban ya para comer. O sea que mientras los corderos eran degollados para la fiesta de Pascua, Cristo moría en una cruz. O sea, Él era el sacrificio perfecto para la salvación del mundo. Hubo otras cruces, lo sabemos. Con Cristo se crucificaron dos criminales. Eso sí que, o sea, eran criminales públicos. Y pues ellos estaban pagando por sus pecados. O sea, eran criminales. Yo no estoy a favor de la pena de muerte, obviamente. Pero fue una consecuencia a nivel civil por lo que habían hecho. Estaban pagando. Pero Cristo no tenía crimen. Cristo no tenía pecado. O sea, y de ahí que la cruz de Él, a pesar de todas las demás cruces que hubieron, porque Él no fue la única, Él no fue el único crucificado, hubo cientos. A pesar de todo, la de Él fue particular, la de Él fue especial. Precisamente esta cruz era diferente. ¿Por qué? Porque el que murió era puro, porque el que murió era hijo de Dios, porque el que murió en su humanidad era Dios. ¿Ya? Atención. Y entonces, por eso, esta cruz tiene que ser diferente. Y es una cruz que nos da el siguiente resultado. Número 1, Cristo pagó por el precio nuestro de entrar en el cielo. Él pagó por ese espacio con su cruz y con su sangre. Nos liberó para alcanzar la vida eterna. Nos abrió la puerta para entonces nosotros
con nuestra vida, con nuestra palabra, con nuestras obras, poder clamar y reclamar ese lugar que se nos dio de gratis. Y el resultado es paz, y es gozo, es alegría. Nos regocijamos por esa cruz que trajo la salvación del pecador, la salvación tuya y la salvación mía. Nos regocijamos en la cruz de Cristo. Y por eso esta celebración en este año, muchas cruces son adornadas con flores y con cintas de colores, bellamente aderezadas, recordando el gozo y la alegría de ese movimiento de Dios. Y además, ¿sabes qué? Cuando tú vayas llevando tu cruz, porque todos tenemos una cruz, cuando tú lleves tu cruz, alégrate, porque te puedes identificar con Cristo. Mira qué grande esto. Puedes identificarte con tu Señor Jesucristo, por lo menos en ese sentido de sacrificio y oblación, que no se pierda ese dolor, que ese dolor se ofrezca por ese hijo que está separado de la familia, por ese hermano que está sufriendo una adicción. Ofrece ese dolor sin fatalismo, sin estoicidad, sin indiferencia, sin amargura, sino con esperanza, con dignidad, con fuerza y con gozo. ¿Por qué? Porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Padre, en el Evangelio de hoy, las palabras que escuchamos dice, porque tanto amó Dios al mundo. Esa frase es muy famosa, ¿verdad? Famosísima. ¿Cómo mantenemos esas palabras vivas en nuestro corazón? Es recordando la razón por la cual Él murió. Cristo se volvió loco loco de amor por nosotros. Tan loco que entregó a su único hijo, lo mejor de la casa, para salvarnos. Muy bien, muchísimas gracias, Padre. De lo bueno se da poco. Hermanas y hermanos, este domingo vayan a la misa, vayan a la Eucaristía, reciban a Cristo Eucarístico y por lo pronto le decimos chao. Acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice Jesús. Ha llegado el tiempo, aquí y ahora. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, entreguen su vida. Si es que me quieren seguir. De llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad, y depende de ustedes hacerlo verdad. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha
quieren